semblanza de la doctora Antígona. La doctora Antígona se graduó en la licenciatura en Física Teórica en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en 1994. Después concluyó la maestría en Astronomía en el Instituto de Astronomía de la UNAM, hizo su doctorado en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Estatal de Pensilvania con el doctor James Castill. Fue contratada como investigadora postdoctoral por el Laboratorio de Propulsión a Chorro y en noviembre de 2006 se incorporó como investigadora en el Instituto de Ciencias Nucleares. Su investigación está enfocada al estudio de atmósferas planetarias, la detección remota de señales de vida, Condros y las condiciones tempranas del disco que formó el sistema solar. Fungió como presidenta de la Sociedad Mexicana de Astrobiología y también investiga sobre habitabilidad planetaria, detección remota de señales de vida y condiciones tempranas del sistema. Se le otorgó la medalla Alfonso Caso de la UNAM por su desempeño académico en el doctorado. Recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, que otorga la UNAM a sus académicas destacadas. Colabora con el Laboratorio Virtual de Planetas, un proyecto miembro del Instituto de Astrobiología de la NASA. Y como feminista trabaja activamente en el respeto a los derechos de las mujeres en los espacios universitarios y en el fomento de la inclusión de las mujeres en la física y la astronomía, a través de combatir los sesgos y violencias que marginan la participación de las mujeres en estas áreas. Adelante. Gracias. Bueno, hola. Gracias. Preparé una conferencia sobre mundos habitables que es un poquito más técnica de lo que normalmente doy, porque estas charlas pues vienen estudiantes de la facultad y pensé que era como momento de darles un paso más allá porque mis conferencias de divulgación las pueden ver en YouTube y no tienen ya mucho chiste. Entonces, un convertidor, hola. Entonces, bueno, ahorita les voy a empezar. Entonces, más quisiera saber sus carreras. ¿Quién viene de biología? ¿Quién viene de física? ¿Actuaría? ¿Matemáticas? ¿Ingeniería? ¿Química? ¿Me faltó alguien? Entonces, todos vienen como de carreras que tienen que ver con ciencias. O sea, no hay alguien de sociales o algo así. Ciencias sociales y, ok, bueno. Entonces, nada más para saber, porque va a haber algunos términos más técnicos de lo que normalmente doy, pero, bueno, cualquier duda me avisa. Entonces, ya está esto. Entonces, bueno, les voy a empezar a platicar y ya cuando salgan las diapositivas, pues entonces ya, les enseño las diapositivas. Bueno, entonces, lo primero es establecer, cuando hablamos de mundos habitables, pues es establecer un concepto de habitabilidad. Y el problema para el concepto de habitabilidad tiene que ver con que no tenemos una definición de vida. Como no tenemos una definición de vida que sea una definición que nos permita restringir cualquier fenómeno relacionado con la vida fuera del ejemplo que conocemos aquí en la Tierra, entonces lo que hacemos es generar una definición de trabajo. Las definiciones de trabajo lo que hacen es tomar algún aspecto del fenómeno que estamos buscando para poder generar estrategias. Entonces, en el caso de la vida, pues lo que hacemos es generalizar la vida en la Tierra. La vida en la Tierra pues se generaliza por dos cosas. Uno tiene que ver con la química del carbono. El carbono es fundamental para formar los enlaces que permiten formar moléculas más complejas. Y por otro lado está el agua líquida, que es el líquido que requieren los compuestos orgánicos para poder encontrarse, reaccionar, organizarse y formar las estructuras complejas que generan a los seres vivos. Entonces, como el carbono es el cuarto elemento más abundante del universo, lo que hacemos es que pensamos que pues en general, bueno, está en las zonas donde se forman los exoplanetas, los planetas alrededor de otras estrellas. Entonces, está en estas zonas, suponemos que va a estar en general en muchos lugares. Sabemos que el carbono forma compuestos orgánicos en las nubes moleculares, que es justo donde se forman las estrellas y los planetas, y estas nubes moleculares pues están a 10 Kelvin, están muy frías, y hay radiación ultravioleta, rayos cósmicos, etc. Entonces, bajo estas condiciones ya se empiezan a formar moléculas orgánicas. Entonces, nosotros sabemos que las moléculas orgánicas se forman, digamos, en ambientes muy diversos, así que no nos preocupamos mucho por el hecho de que haya carbono
en un planeta. Lo que sí es un poco más complicado es que haya agua líquida. El agua en general es un compuesto también que se encuentra en estas nubes moleculares donde se forman planetas y estrellas, pero la cuestión es que no necesariamente va a estar líquida. O sea, es muy abundante, pero no necesariamente va a estar líquida. Entonces, los mundos habitables los definimos a partir de los lugares en donde podemos encontrar agua líquida, porque suponemos que el carbono va a estar. Una vez que haya agua líquida, de hecho, el que haya agua líquida implica que haya fuentes de energía. Entonces, ¿qué es lo que yo requiero para que un planeta tenga agua líquida? Pues en principio presión y temperatura. ¿Quién va a darme esa presión y temperatura? La atmósfera. La atmósfera da la presión, pero además da gases de efecto invernadero que permiten guardar la temperatura de un planeta para que ¿sí va a prender eso o no? ¿Sí? Ahí está. Ah, perfecto. No, sí, ok. Entonces, ahí está. Entonces, el agua líquida es la que prefiero, si me la pasas para yo irle. Porque tiene ahí. Ok, gracias. Entonces, bien. Entonces, en el caso de planetas alrededor de otras estrellas, lo que hacemos es hacer una definición de habitabilidad superficial, porque necesitamos que la vida sea escandalosa para poderla detectar. Si la vida está en una cuevita o debajo del hielo o escondida, no vamos a poder detectarla porque la única metodología que tenemos para hacerlo es a partir de telescopios, o sea, de detección remota. Entonces necesitamos que la vida cambie al planeta por completo, necesitamos que la vida sea un fenómeno superficial y por lo tanto entonces hacemos una definición de habitabilidad superficial para planetas alrededor de otras estrellas. Entonces les decía, mi concepto de habitabilidad requiere agua líquida y eso requiere presión y temperatura y entonces eso requiere una atmósfera y la radiación de la estrella es fundamental para calentar al planeta, pero no es lo único, porque por ejemplo si nosotros le quitamos toda la atmósfera al planeta, a nuestro planeta, la temperatura promedio ahorita es de 15 grados centígrados, va a bajar a menos 15 grados centígrados la temperatura promedio. Lo que hace habitable a la Tierra son los gases de efecto invernadero y lo que puede dejar de hacerla habitable también. Pero por lo pronto lo que hace habitable a la Tierra son esos gases de efecto invernadero. Entonces lo que necesitamos es la atmósfera para poder guardar el calor de la estrella. Además, esto va a suceder no en cualquier planeta, necesitamos, para que haya agua sobre la superficie, necesitamos una superficie, y esa superficie en principio está dada por los silicatos. En el caso de la Tierra tenemos un planeta que es un núcleo de hierro, un manto de silicatos, una corteza de silicatos, entonces lo que estamos hablando es un planeta rocoso. Entonces, cuando hablamos de este concepto que se llama la zona habitable, justamente utilizamos todos esos conceptos. La zona habitable es una región alrededor de la estrella donde un planeta rocoso con una atmósfera de dióxido de carbono, nitrógeno y agua puede mantener agua líquida en la superficie. Entonces, noten que nuestra definición para planetas potencialmente habitables es una definición que no es habitable para humanos, porque los humanos no respiran dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, esta es la definición más general que podemos encontrar. Y para eso necesitamos, para calcular la zona habitable, necesitamos modelos numéricos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean en las noticias, este planeta está en la zona habitable, en realidad detrás de esa zona habitable hay un cálculo numérico que requirió transporte radiativo, o sea, básicamente calcular cómo entra la radiación a través de la atmósfera, cómo se distribuye. Entonces, y que requirió además suponer un tamaño del planeta y una atmósfera del planeta y una presión para la atmósfera del planeta. Las atmósferas de los planetas pues se adquieren en el momento de la formación de los planetas o se pueden adquirir después de que se formó el planeta. En el caso de la Tierra se adquirió durante las últimas fases de formación y después se adquirió un poquito más de volátiles a partir de cometas, pero no más allá del 10% junto con el agua. Y básicamente estas atmósferas de planetas con silicatos van a formarse a partir del vulcanismo. Entonces, todos esos materiales que se agregan a la hora que se forma el planeta van a salir a partir de este fenómeno que se llama vulcanismo y los gases que van a salir pues van a ser nitrógeno, monóxido de carbono, hidrógeno, agua, etc. De todos esos, los que se van a mantener en el caso de planetas pequeños van a ser el dióxido de carbono, el nitrógeno y el agua.
¿Cuáles se van a escapar? Se van a escapar cosas, por ejemplo, como el hidrógeno. Va a haber otras cosas, por ejemplo, como compuestos de azufre, que normalmente si hay agua se van a combinar con el agua y se diluyen en el agua, entonces se remueven de la atmósfera. Entonces, las atmósferas más estables que podemos encontrar para planetas rocosos son atmósferas hechas de dióxido de carbono. Y por eso es que utilizamos atmósferas de dióxido de carbono. La Tierra tenía una atmósfera de dióxido de carbono, Marte tiene una atmósfera de dióxido de carbono, Venus tiene una atmósfera de carbono y tenemos razones para utilizar este tipo de atmósferas. Es posible que haya otro tipo de atmósferas también, porque cuando los planetas son suficientemente grandes pueden retener hidrógeno, del hidrógeno que también emanan los volcanes pueden retenerlo. De esos planetas vamos a hablar en un momento. Entonces, los modelos que se han hecho y los modelos que han de zona habitable que hay hasta ahora fueron hechos primero por Casting en 1993 y luego otro grupo, de hecho ahí debe decir Coparapu et al. Coparapu es del grupo de Casting también, 20 años después hizo una actualización de esa definición, pero esa es la definición que estamos usando. ¿De qué depende esta definición? Depende de dos cosas. Los dos límites son: cuando estamos muy cerca de la estrella, lo que sucede es que el agua se pierde hacia el espacio. ¿Cómo se da este fenómeno? Bueno, en la Tierra, esto que tienen ustedes aquí es de un artículo mío, y lo que pueden ver es el perfil de temperatura para la Tierra. Es un perfil general de la Tierra. Entonces, pueden ver que la temperatura en la superficie es como de 288 Kelvin, y luego empieza a bajar, 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 y de repente vuelve a subir. Eso es por el ozono que hay en la estratosfera. Pero lo importante aquí es que el hecho de que baje la atmósfera, lo que hace es generar baje la temperatura, es generar una trampa fría para el agua. Entonces, el agua, esta es la cantidad de agua que hay en la atmósfera terrestre, entonces hay un montón de agua en la superficie, y conforme vamos subiendo hacia alturas más altas, entonces va bajando la cantidad de agua, y llega un momento en que el agua se condensa, ¿no? Donde forman las nubes ¿de qué están hechas? O sea, ¿en qué estado está el agua en las nubes? Son como pequeñas gotitas de agua. Es líquida, ¿sí? Las nubes son líquidas, son gotitas de agua líquida, ¿sí? Puede haber nubes de hielo también, pero no hay aguas de gas, no hay nubes de gas, eso no hay. Bueno, ok, entonces, lo que sucede es que entonces se condensa el agua, ¿sí? Se hace gotitas, y entonces lo que sucede es que el agua ya no pasa hacia la estratosfera. Y entonces lo que pueden ver es que hay un montón de agua acá abajo, y allá arriba hay como 4 partes por millón de agua, ¿sí? Poquitito. Eso es muy importante porque lo que le sucede al agua allá arriba en la estratosfera es que viene la radiación ultravioleta del sol, la rompe, y entonces el hidrógeno se escapa hacia el espacio. Y una vez que se va el hidrógeno, pues ya no pueden recombinar la molécula de agua, y ¡tan! Se acabó el agua. Entonces, lo que están viendo en estos dos lados es una forma en la que se escapa el agua. Son dos mecanismos, uno se llama el efecto invernadero húmedo y el otro se llama la pérdida de agua por efecto invernadero desbocado. Entonces, en ambos casos lo que sucede es que el agua empieza a evaporarse, y como el agua es un gas de efecto invernadero, se calienta más la atmósfera, se evapora más agua, se calienta más la atmósfera, se evapora más agua. Y hasta ahí podríamos decir, bueno, pues entonces acabaríamos con una atmósfera muy caliente de agua, ¿no? Así como un baño de vapor gigantesco en todo un planeta, y ya. Pero como está el hecho de que una vez que el agua llega a cierta altura en forma de gas, entonces la rompe la radiación ultravioleta, y entonces se escapa el hidrógeno. Y entonces este límite es lo que llamamos el límite interno de la zona habitable, el momento en el que inicia el efecto invernadero húmedo o el efecto invernadero desbocado. No, ahorita no me voy a meter en los detalles, para irnos un poco más rápido. Entonces, por ejemplo, es del artículo de Coparapu, y aquí pueden ver cómo la cantidad de agua, ¿sí? Conforme va aumentando la temperatura del planeta, la cantidad de agua, que al principio es un perfil muy parecido como el de la Tierra, entonces el agua va aumentando, ¿sí? de concentración en toda la atmósfera hasta que alcanza alturas de 100 kilómetros con abundancias muy altas. Y ahí es cuando, pum, pum, ya, se acabó. Entonces, el límite de la zona habitable se calcula, interno, se calcula el momento en el que sucede esto, ¿sí?
O sea, ¿qué tan cerca tengo que poner a mi planeta de la estrella para que el agua ocupe toda la atmósfera? Luego, si nos alejamos de la estrella, pues lo que pensaríamos es que lo que necesitamos es que se congele el planeta, ¿no? Bueno, sí. ¿Cómo hacemos para que no se congele? Bueno, le ponemos dióxido de carbono, ¿no? Le ponemos un gas de efecto invernadero, el que los volcanes producen más dióxido de carbono. Entonces empezamos a meterle dióxido de carbono a la atmósfera. Y podríamos pensar que entre más dióxido de carbono, pues más vamos a calentar la atmósfera y entonces podríamos en principio alejar infinitamente un planeta y seguiría estando caliente mientras le metamos más dióxido de carbono, pero eso no sucede así. Resulta que el dióxido de carbono en realidad lo que va a hacer es que efectivamente funciona como gas de efecto invernadero, pero llega un momento en que la dispersión que hace, o sea, cuando ustedes tienen una atmósfera muy densa, también empieza a dispersar energía, es decir, empieza a regresar un montón de energía hacia el espacio. Entonces llega un momento en que el efecto invernadero contra esa dispersión ya gana la dispersión y entonces ya esa atmósfera ya no calienta. Entonces lo que se hace es que empiezan, lo que ven ustedes en esa gráfica, en la parte de abajo es la presión parcial de dióxido de carbono que le están poniendo al planeta en la simulación y lo que está allá arriba es esta cantidad que se llama la radiación efectiva. Esa radiación efectiva, que está aquí SF, está definida como la radiación que le llega al planeta con respecto a la radiación que le llega a la Tierra. Entonces, el 1, si estuviera ahí un 1 es la radiación que le llega a la Tierra proveniente del Sol, 1360 watts por metro cuadrado. Entonces, ese 46% que está allá arriba, ese punto 46, significa que en esa posición a ese planeta le llega el 46% de la radiación que le llega a la Tierra, el 46% de esto, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es, fíjense, es alejar al planeta de la estrella, ¿sí? O sea, conforme vamos conforme la radiación efectiva, que es SF, la radiación efectiva va bajando, ¿sí? De 0.46 a 0.34, lo que hacemos es alejar al planeta, ¿sí? Que reciba cada vez menos y menos energía. Y lo que hacemos de este lado de la gráfica es aumentarle el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces le vamos aumentando el dióxido de carbono y le vamos aumentando, lo vamos alejando del este. Hasta que llega un momento, noten que la gráfica se regresa, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que aunque ustedes aumenten la presión parcial de dióxido de carbono, lo que necesitan es acercar al planeta para mantener una temperatura por arriba del punto de congelación del agua. Esa curva les dice a dónde tienen que poner el planeta y cuánto dióxido de carbono le tienen que poner al planeta para que esté su temperatura arriba del punto de congelación del agua. Así es como se calcula la zona habitable que ustedes ven dibujadita, así, ¿no? En las gráficas. Bueno, ahora, hay otra forma de calcular la zona habitable, que es una forma empírica que tiene que ver con Venus y Marte, porque resulta que Marte alguna vez tuvo agua líquida sobre la superficie y Venus también. Pero hoy en día ya no son planetas potencialmente habitables, ya no tienen agua líquida en la superficie. Venus pasó por el efecto invernadero desbocado o por el de invernadero húmedo, no estamos seguros, y el caso es que al final se escapó el agua, y en el caso de Marte lo que hizo fue que perdió su atmósfera y entonces por eso se congeló. Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, miren, Marte era habitable hace 4.500 millones de años, pero además, hace 4.500 millones de años, la radiación del Sol era menor, porque las estrellas lo que hacen es que van aumentando, una vez que entran a esto que se llama la secuencia principal, que empiezan a quemar hidrógeno en sus núcleos, empiezan a aumentar lentamente su luminosidad. Entonces, ahorita, si la luminosidad ahorita es de 1, la luminosidad hace 4.500 millones de años del Sol era 0.75. Entonces, el Sol ha ido aumentando su luminosidad y eso hay que considerarlo. Entonces, allí donde está Marte, hace 4.500 millones de años, calculamos la cantidad de energía que le llegaba del Sol. Y esa es nuestro límite externo de la zona habitable empírico, esa cantidad de radiación. Venus recibía menos radiación del Sol también hace
1.000 millones de años, y justo hace más o menos 1.000 millones de años, en lo que subía la radiación del Sol, entonces lo que sucedió fue que Venus empezó a calentarse, empezó a evaporarse el agua y todo el proceso del efecto invernadero desbocado. Entonces, ese momento, esa cantidad de radiación que recibía Venus, ahí en la posición donde está hace 1.000 millones de años, es el límite interno de la zona habitable empírico. Y entonces, bueno, en el artículo de Coparapu ponen ahí una ecuación de donde ustedes pueden calcular su zona habitable, no me voy a meter ahorita en eso, y pueden obtener gráficas como esta. Esta está en términos de la cantidad de radiación que recibe el planeta, y estas son las estrellas de diferentes masas, que tienen también diferentes temperaturas efectivas y luminosidades. Entonces el Sol está por ahí de 5.000, ¿no? Ahí está la Tierra, ya la ven, ahí está Marte, y luego aquí hay algunos exoplanetas que algunos caen dentro de la zona habitable, pero ahora ya saben que esta zona habitable supone cosas de los planetas que no necesariamente tienen estos planetas, ¿sí? Y esta es la zona habitable, si ustedes la ven en términos de distancia, ¿sí? De distancia a la estrella. Entonces aquí están las estrellas, las más masivas arriba, menos masivas abajo. Entonces pueden ver más o menos a una unidad astronómica, allí está la Tierra, y si ustedes se van a estrellas menos masivas, pues entonces tienen que estar muchísimo más cerca de la estrella para poder continuar recibiendo la misma cantidad de energía o una cantidad de energía equivalente. Entonces, actualmente la zona habitable, estos modelos que hizo Casting siguen siendo usados así como para referencia rápida, pero ahora ya hay muchísimo más detalles en la zona habitable, ya se consideran modelos tridimensionales. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo de un modelo tridimensional. Se utilizan también modelos 2D, modelos 3D, y se han considerado otras cosas, ¿no? ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, bueno, el hecho de que la actividad de la estrella haga que la atmósfera se vaya, por ejemplo, del planeta. Cuando el planeta está muy cerca de la estrella, lo que sucede es que se fija por mareas, así como la Luna y la Tierra, que la Luna le da una vuelta a la Tierra mientras da una vuelta sobre su propio eje. Eso pasa con el caso de las estrellas y planetas cuando están muy cerca. Entonces, todas estas cosas ahora se empiezan a considerar en los nuevos modelos. El calentamiento por mareas, porque cuando estás muy cerca, pues lo que también pasa es que el planeta se empieza a deformar y entonces genera calor interno, y ese calor interno puede provocar un efecto invernadero desbocado. Entonces ahora tenemos una variedad de cosas que están ilustradas más o menos aquí. Lo que están viendo es la cantidad de radiación que le llega al planeta. Cada puntito es un planeta que se ha medido con su radio. Ahí está el radio en términos de radios terrestres. En cuadritos pueden ver a los planetas del sistema solar. Y digamos, aquí 1 es la misma radiación que recibe la Tierra del Sol, o sea, 1.360 watts por metro cuadrado. Si van para acá, pues es como si se alejaran de la estrella, y si van para allá es como si se acercaran a la estrella. Y lo que ven allí en colores son diferentes formas de la zona habitable. Por ejemplo, hay una zona gris que pueden ver ustedes ahí, que son atmósferas de hidrógeno. El hidrógeno tiene la capacidad de ser un gas de efecto invernadero, del cual podríamos echarle hidrógeno y no se condensa y no genera estos procesos de dispersión. Entonces, pueden ustedes alejar hasta 10 unidades astronómicas al planeta y mantenerlo calientito según los cálculos de dos autores. La otra es, por ejemplo, el hecho de que le pongan nubes, porque si ustedes incluyen las nubes, los modelos de Casting no tienen nubes. Si ustedes le ponen nubes a los modelos, lo que sucede es que cuando están muy cerca de la estrella y tienen nubes de agua, pues están evaporando el agua, empiezan a formar nubes de agua, entonces las nubes empiezan a reflejar radiación hacia el espacio y hacen que el planeta se enfríe, porque recibe menos energía en la superficie. Entonces ustedes pueden acercar más al planeta, la zona interna la pueden acercar más, porque las nubes están protegiendo, digamos, al planeta. Si nos vamos hacia afuera, entonces las nubes de dióxido de carbono, de hecho, actúan como gas de efecto invernadero, como si fueran también, o sea, lo que hacen es que aumentan el efecto invernadero. Y entonces, ustedes si le ponen una cobertura de dióxido de carbono a su planeta, lo pueden alejar un poco más y sigue siendo habitable. Entonces, bueno, estas son la clase de cosas que ahora estamos viendo. Bueno, ok, entonces, de los exoplanetas que tenemos actualmente, tenemos, estas son las de agosto, pero si ven ustedes ahí en exoplanet.eu, pueden ver cómo vamos en cuentas de exoplanetas.
Llevamos pues más de 4,000 exoplanetas. No les voy a contar de cada una de las metodologías, solamente quiero que noten dos cosas. Uno es, nuestros métodos más efectivos ahorita para encontrar exoplanetas son velocidad radial, que lo que hace es medir la masa del planeta. Y el método de tránsito, los planetas que están arriba, 2.255, son confirmados. Los planetas que están entre paréntesis no están confirmados porque esta técnica nos permite detectar el planeta, pero tiene que confirmarse después porque pueden ser otros objetos. Y en este caso medimos el radio del planeta. Y esas dos cosas son muy importantes porque eso nos dice de qué está hecho el planeta. O sea, hasta aquí lo que hacemos, no vemos al planeta, lo que vemos es lo que le hace, el efecto que genera en la estrella. En el caso de velocidad radial, el planeta como que jalonea a la estrella, entonces vemos cómo la estrella va y viene. En el caso de tránsito, lo que vemos es cómo la estrella se eclipsa en el momento en que pasa el planeta frente a ella. Entonces, no sabemos cómo son estos exoplanetas, no podemos fotografiarlos, no vamos a ir para allá. Entonces, todo lo que tenemos es su distancia a la estrella, que esa se mide por cualquiera de esos métodos, y en el caso de la velocidad radial su masa, o en el caso de tránsito su radio. ¿Y qué podemos hacer con eso? Con eso podemos construir una cosa que se llama la relación masa-radio. ¿Qué hay detrás de esas rayitas? Bueno, esta gráfica les muestra la masa del planeta y el radio del planeta. Entonces, si yo tengo un planeta de 10 masas terrestres que está hecho de hierro, entonces le corresponde a la primera línea, ¿sí? ¿Cuál es el radio que tendría? Tendría un radio como de una masa terrestre, ¿sí? Un planeta de hierro hecho de 10 veces la masa terrestre, un radio terrestre. Si ese planeta estuviera hecho solamente de silicatos, entonces sería un poquito más grande, como 1.5 radios terrestres. Ese mismo planeta, si estuviera hecho de puro hidrógeno, tendría como 5 radios terrestres. Entonces, cada uno de los puntitos rojos que ustedes ven ahí son exoplanetas que hemos detectado, para los cuales tenemos masa y radio, y luego en los triangulitos verdes pueden ver aquí abajo a Venus y la Tierra, allí en medio a Urano y Neptuno, le sigue Saturno y luego Júpiter. Ok, entonces, ¿qué hay detrás de la relación masa-radio? Detrás de la relación masa-radio hay las ecuaciones de estado, o sea, cómo se comporta este material a altas temperaturas y presiones, cómo se comporta el hierro, los silicatos, el agua, el hidrógeno. Hay modelos numéricos también que suponen una composición, suponen una masa y a partir de eso obtienen un radio. Y entonces más o menos podemos decir de qué están hechos los exoplanetas, porque acuérdense que estamos buscando exoplanetas rocosos para buscar exoplanetas potencialmente habitables. Esto que ven aquí es una estadística, esto lo hizo Natasha Batala, que es una de las expertas en exoplanetas. Entonces, ¿qué es lo que están ustedes viendo aquí? Este es el radio del planeta y esta es la estadística del porcentaje de planetas por estrella de acuerdo con los datos que hemos obtenido de Kepler. Kepler es un telescopio que ya ahorita ya no está funcionando, pero detectó un montón de exoplanetas, detectó como 3,000 exoplanetas por el método de tránsito, o sea, detectó radios de exoplanetas. Solo que la mayoría estaban muy cerca de la estrella. Entonces, estas estadísticas son para planetas que estarían cerca de la estrella. Entonces, en general, si ustedes toman una muestra de estrellas, el 10% de las estrellas tendrían planetas de como 3, 4 radios terrestres. ¿Sí? Bueno, eso es lo que nos dice esto. Ahora, noten que los planetas chiquititos, de radios pequeños, tenemos muy pocos, ¿sí? Y luego están los de radio grandote, que también tenemos muy poquitos. Y luego están los planetas como Urano y Neptuno. Urano y Neptuno tienen 4 radios terrestres y tienen entre 14 y 17 masas terrestres. Uno tiene 14 y el otro tiene 17 masas terrestres. En astronomía eso es 10 masas terrestres, así, redondeado. Bueno, entonces, noten que en medio de estos dos grupos de planetas, los gigantes y los terrestres, en medio justo es donde hay más exoplanetas alrededor de otras estrellas, ¿sí? Y estos exoplanetas no son como nada que tengamos en el sistema solar. De este lado están los sólidos, núcleos de hierro, mantos de silicatos. De este lado están hechos de hielo de agua, combinado con metano y amoníaco. Allá están los de hidrógeno y helio. Aquí en medio, estos de en medio, bueno, pueden ser versiones chiquitas de Neptuno, mini Neptunos,
versiones grandotas de la Tierra y se le llama supertierras, ¿no? O sea, no tienen capita ni poderes, son nada más como piedras grandototas que pueden tener atmósferas de hidrógeno. Entonces, estos son planetas que, aunque son planetas rocosos, terrestres, ¿sí?, no son idénticos a la Tierra porque tendrían atmósferas de hidrógeno en vez de atmósferas de dióxido de carbono, como la tienen los planetas terrestres que ven acá de este lado. La cosa es que los modelos, en realidad, porque ustedes vieron, ¿no?, la línea así, ¿no?, de hierro la línea. Entonces ustedes dicen, pues si mi planeta tiene tal, pues yo puedo definir, si tiene la masa y el radio, yo sé de qué está hecho. Y en realidad no. Para todos estos exoplanetas que están ahí en medio, o sea, si el planeta es de una masa y radio muy grandote, pues sí tiene que estar hecho de algo muy ligerito. Si está allá, si está hecho de una masa y radio muy pequeñito, pues tiene que estar hecho de algo muy denso. Pero si está aquí en medio, puede estar hecho de combinaciones de gas, hierro, silicatos y agua. Porque la otra opción es que los planetas sean planetas océano, o sea, planetas que tienen mucha agua. ¿La Tierra tiene mucha agua o poca? Comparativamente poca. ¿Ok? La Tierra tiene eso de agua, ¿sí? Es menos del 1% de toda la masa de la Tierra es agua, ¿sí? Entonces, no tiene mucha agua, tiene poquita. Lo que estamos hablando de en medio, estos planetas en medio, es que serían planetas océanos, o sea, planetas que tendrían 10, 20, 30, 40, 50% de su masa en agua. Entonces, ahí hay toda una serie de planetas, por ejemplo, no sabemos si los planetas océano podrían ser habitables o no. Ahí, o sea, hay agua líquida, pero ahí habría otros problemas que resolver. Entonces, ahorita tenemos un catálogo de exoplanetas potencialmente habitables. ¿Qué sabemos de esos exoplanetas potencialmente habitables? Bueno, sabemos su masa o su radio, pero no sabemos las dos cosas. En todos los casos, en TRAPPIST sí, ahorita voy a hablar de TRAPPIST, pero en la mayoría no sabemos. Y no sabemos si tienen atmósfera, y por supuesto que no sabemos si tienen agua. Entonces son potencialmente habitables porque, primero, tienen una masa o un radio en el que a lo mejor podrían ser, pero quién sabe, rocosos. Y están a una distancia de su estrella que los coloca justo dentro de esta zona habitable, que es dependiente del modelo que usemos y las suposiciones. ¿Ok? Bueno, entonces por eso es así, potencialmente, y potencialmente pónganlo grandote con letras rojas, porque quién sabe. Entonces les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner el ejemplo de TRAPPIST-1. A ver, ¿cómo se nombra estas cosas? Las estrellas tienen nombres que, no les voy a decir las reglas pero la estrella se llama fulanita. Entonces, si tenemos un planeta alrededor de fulanita, el planeta se va a llamar fulanita B, minúscula. Si fulanita tuviera una compañera estelar, o sea, si fuera un sistema binario, entonces esa fulanita se llamaría fulanita A mayúscula y la otra se llamaría fulanita B mayúscula. Por eso es importante la minúscula, ¿sí? Entonces, un planeta alrededor de fulanita B mayúscula sería fulanita BB, ¿sí? Bueno, entonces, así es como se nombra. Entonces, TRAPPIST es un instrumento, TRAPPIST-1 es la primera estrella que se detectó con el instrumento TRAPPIST. Ok, esto fue una campaña impresionante. Primero encontraron 4 planetitas en 2016 alrededor de, fíjense, planetas del tamaño de la Tierra, alrededor de una estrella muy fría. Bueno, ahorita vamos a ver qué es muy fría, porque aquí los chilangos muy frío es como 15 grados centígrados o 19, ¿no? Bueno, entonces, ahorita vamos a definir eso. Y luego en el 2017, siguen la campaña, pero esta vez pusieron a trabajar al telescopio espacial Hubble como 3 telescopios en el espacio y otros tantos telescopios. Fue una campaña como de 10 telescopios para recopilar datos de la estrella y entre todos esos datos buscar más exoplanetas en ese sistema. Entonces acabaron encontrando 7 exoplanetas. Entonces este es un sistema de su estrellita con 7 exoplanetas, y cuando digo estrellita porque es una estrella chiquita comparada con el Sol. Bueno, vamos a ver. Entonces, por cierto, la Gaceta hizo esto.
fue a entrevistar a la doctora Gillian Gómez, que es nuestra experta aquí en exoplanetas, en detección de exoplanetas, y entonces ella dijo que esto era muy importante para entender el origen de los sistemas planetarios, ¿no? Y pusieron teoría del origen de la vida. Y esta es la Gaceta de la UNAM. Entonces, bueno, pasamos muchos corajes con eso, lo vamos a mandar a volar, vamos para que sepan. Bueno, esto es ultra frío, ¿ok? 2550 Kelvin. El Sol tiene 5700 Kelvin de temperatura superficial, entonces, una temperatura efectiva porque no hay superficie, temperatura efectiva. Entonces, esta es una estrella de 2550 Kelvin, entre las estrellas es súper fría, ¿sí? Bueno, y luego está esto de los planetas terrestres, ¿no? Bueno, entonces ya dijimos que la Tierra es una roca, ¿no? Un núcleo de hierro, manto de silicatos, piedra. El agua ni pinta porque tiene menos del 1%, entonces no nos interesa. Entonces, terrestrial no significa así cielos azules y pastitos verdes y vaquitas, sino que significa núcleo de hierro, manto de silicatos, piedra. Entonces, las masas de estos planetas, además, estos se detectaron por una técnica que nos permite tanto determinar su masa como su radio. Entonces, teníamos masa y radio. Y entonces la masa y el radio, la masa andaba por ahí entre 0.41 y 1.4 veces la masa de la Tierra. Y los radios andaban por ahí. Entonces aquí está el sistema para que vean la escala del sistema. Si el Sol estuviera ahí en el centro y la primera, ahí está ¿cómo se llama? La órbita de Neptuno, Venus y la Tierra, allí adentro cabe todo el sistema de TRAPPIST-1 y en comparación está el sistema de las lunas galileanas, ¿sí? En el circulito amarillo está el sistema de las lunas galileanas. Entonces pueden ver que es un sistema súper compacto, están todos pegaditos, ¿sí? Bueno. Por cierto, hay una página que se llama www.trappist.one que tiene todas estas imágenes que están muy bonitas. Bueno, ok, entonces, a ver. Esto fue noten que este artículo es Guillón, que es quien hizo originalmente la detección. Se siguió observando y se perfeccionó un poquito las distancias y las masas y los radios de estos planetas. Entonces, esto es desde 2018 ya perfeccionadas. Entonces, ¿qué es lo que están viendo acá? El flujo incidente y la densidad de los planetas, ¿sí? La densidad de la Tierra está allí, ¿sí? En 5.5 gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Entonces, sí, ya vieron ahí la densidad de la Tierra. Y de este lado está el flujo incidente y está la masa del planeta, ¿no? Entonces, ahí están Marte, Mercurio, Venus, la Tierra, para que vean dónde están. Entonces, noten que hay ahí un par de planetas que reciben más o menos la misma radiación que reciben entre Venus y Marte, ¿sí? Y acá está, y las masas de los planetas y las densidades de los planetas pues están más o menos alrededor de las densidades de Marte, Venus, la Tierra, ¿sí? Entonces, estas cosas son planetas probablemente terrestres, rocas, y además reciben hay un grupo de planetitas ahí que reciben una cantidad de energía agresiva. Bueno, ahora, allí se ve más. Aquí, ustedes pueden ver unas barritas de error, ¿no? Las barras de error astronómicas en estas cosas las barras de error astronómicas casi siempre son enormes, ¿no? Bueno, entonces, vamos a regresar a la relación masa-radio, ¿sí? Ahí está la relación masa-radio. La primera línea punteada, la primera línea de puntitos, la que está más abajo, es puro hierro, ¿no? Y la línea que es donde está Venus y la Tierra, ¿sí? Es la misma combinación de hierro y silicatos. Bueno, entonces, y luego las demás son combinaciones de hierro, silicatos y agua, las que van en azul, y las otras son combinaciones de hierro y agua. Entonces, cada uno de los, en el puntito está cada uno de los planetas de TRAPPIST-1, pero tienen unos circulitos, unos ovalitos alrededor que lo que representan es justamente ese error, ¿sí? En donde cae la zona, en donde cae la masa y el radio, si consideramos el error observacional. Y entonces ahí pueden ver que, por ejemplo, no sé, estos planetas de acá abajo pueden contener nada más silicatos y hierro o pueden contener también volátiles, agua, ¿sí?
Lo más divertido de este sistema es que como están todos en cadenita, pues nosotros esperaríamos que los más cercanos fueran los más densos. Y conforme nos alejamos, tuvieran más volátiles, porque si estás muy cerca de la estrella, pues se van, ¿no? Las atmósferas y cosas. Entonces, eso no pasa. TRAPPIST B, de hecho, parece ser que tiene volátiles, ¿no? Que está. Entonces, este sistema es súper interesantísimo. Queremos seguirlo estudiando. Este es el sistema. Entonces, cuando se hizo los primeros cálculos de la zona habitable para estos planetas, dijeron, no, miren, los que están muy cerquita, estos son los planetas del sistema solar, y estos TRAPPIST 1, acomodados por la cantidad de radiación que reciben, ¿sí? No son distancias, es radiación que reciben. Entonces, estos tres son potencialmente habitables, dijeron los primeros, Guillón et al. Y después, perdón. Y después, este otro autor, Wolf, lo que hizo fue volver a hacer modelos. Estos son modelos 3D, ¿sí? Entonces, lo que ustedes están viendo en la primera, no se olvídense, estas son nubes, estas son nada, pero no se preocupen. Esto que están viendo aquí en la primera es la temperatura en la superficie. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, cuando tienen un modelo 3D, y esa es la razón por la que no usamos tanto los modelos 3D, necesitan determinar una distribución de tierra y agua. Entonces, lo que se hace normalmente es que o ponen pura agua o pura tierra o mitad y mitad para no perdernos ahí en los detalles. Entonces, aquí están estas simulaciones para el primero es el planeta F, los tres que siguen son para el planeta E y el otro es planeta D, ¿sí? Entonces, el planeta D, E, las siguientes tres y el F. Y, o sea, acá está la estrella, este está más cerca de la estrella y para allá está más lejos de la estrella. Entonces, noten que el primero es una cosa roja, ¿no? Eso significa que su temperatura está por ahí de 390 Kelvin, toda ella. Entonces, eso no. Es un planeta que ahí nada más tiene nitrógeno, ni siquiera le pusieron otros gases de efecto invernadero, nada, puro nitrógeno. Y luego presentan tres casos para el planeta E. Uno en donde tiene 2 bares de dióxido de carbono, el primero, voy para arriba, 0.4 bares de dióxido de carbono, y el otro tiene 10 a la menos 4 bares, o sea, 100 partes por millón de dióxido de carbono, poquitito, todo lo demás es nitrógeno. Entonces noten que el primero pues está muy frío, el de nitrógeno con poquito dióxido de carbono, pero si ya le ponen 40% de dióxido de carbono, ya empieza a ponerse más calientito, y finalmente si le ponen 2 bares de dióxido de carbono, pues entonces ya esa cosa anda por ahí de los 300 Kelvin, ¿no? Entonces ya no está. Pero hay escenarios, digamos, en los que ese planeta puede ser potencialmente habitable. El otro, el F, que Guillón et al. Decían que sí era habitable, acá dice, no, miren, está congelado. Y no hay cosa que, o sea, estoy poniendo ahí 5 bares de dióxido de carbono y está congelado. Entonces, ese no va a ser habitable. Bueno, esas son las formas en que hacemos el cálculo de la zona habitable ya de manera específica para los planetas de un sistema. Ok, entonces, son las 2:11. Tengo el tema de bioseñales, que es como la forma en que detectamos vida. Entonces, ¿quieren ya irse o quieren que termine con el tema de serie? Son como 10 minutitos más. ¿Sí? Bueno, ok. Ya que vinieron y esperaron tanto. Bueno, ok, bien. Ok, entonces, supongamos que tenemos ya nuestros exoplanetas potencialmente. ¿Hasta qué horas tenemos este lugar, por cierto? Ok, bueno. Entonces, supongamos que tenemos entonces un exoplaneta potencialmente habitable. Entonces, lo siguiente es detectar vida. Y esa detección se haría a partir de esta cosa que llamamos las bioseñales. Entonces, las bioseñales, así en general, son fenómenos, sustancias que implican la presencia de vida. No más, así de simple. Por ejemplo, pueden ser gases que generan la vida, podrían ser cambios en la superficie, o podrían ser señal, ¿no? Una llamada. Y aquí estamos, cualquiera de esos, ¿no? Bueno, entonces, básicamente podemos dividir la búsqueda de vida en dos, ¿no? Una es in situ, o sea, ir a Marte, rascarle
a la arenita y ver, ¿no? O esperar que pase un marciano frente a la cámara, cosas así. Ese es in situ. La que tenemos para los exoplanetas es remota. Y la remota podría ser, por ejemplo, pues justamente Proyecto SETI, ¿no? O sea, que nos llamen y que nosotros escuchemos y que y les respondamos y así, ¿no? Digo, no va a ser una comunicación así como chat, porque esto estamos hablando de distancias astronómicas, entonces esto pues va a tomar su tiempo, ¿no? Entonces, 100, 200 años, cosas así. Bueno, en el caso de la percepción remota de cosas que hace la vida, y que se notan aunque no quieran, tenemos el ejemplo, tenemos el problema, ¿no?, de distinguir aquello que es producido por la biología y aquello que no es producido por la biología. Este es el problema fundamental que tiene que resolver la astrobiología, que es justamente quien se dedica a todas esas cosas, ¿no?, que es justamente lo que hago yo. Entonces, ¿alguien conoce esa imagen? ¿No? Bueno, cuando me preguntan qué va a pasar cuando encuentren vida extraterrestre, les pongo esta imagen. Pues no va a pasar nada, nadie se va a enterar. Porque esto se anunció en 1996 que habíamos encontrado un marciano. Bueno, no sé, ¿qué edad tenían en 1996? No habían nacido, ok. Tal vez los disculpo un poquito, pero pregúntenles a sus papás si saben del meteorito ALH 84001 cuando encontraron un marciano en un meteorito. Es el marciano, ¿sí? Y van a ver que no se enteraron, nadie se enteró, ¿sí? La NASA lo anunció con bomba y platillo. Bueno, pues en 1996, un grupo de investigación, o sea, además esto no fue ni el Lola, ni Maussan, ni nada, ¿no? O sea, fue la revista Science, la NASA lo anunció y dijo, tenemos una serie de cosas en esta roca que viene de Marte, es una roca, es ALH 84001, es una meteorita que viene del planeta Marte, salió de allá porque un asteroide le pegó a Marte y luego botaron piedritas, las piedritas anduvieron por el espacio y luego caen aquí. Y tenemos una colección como de ciento y feria de meteoritas que vienen de Marte. Bueno, esta en particular tiene 4.500 millones de años, o sea, se formó junto con Marte y tiene minerales que se formaron bajo la acción del agua líquida. Y luego tiene unas cosas que son glóbulos de carbonatos, magnetita, que usan las bacterias magnetotáctiles, no sé para qué, pero las usan, y las generan, además generan la magnetita, y estas estructuras son nanométricas. Ahí, a propósito, no está puesta la escala, pero no son de micras, como saben que son las microbios, sino más chiquitas, ¿no? Estas son un poco más chiquitas. Y entonces, quienes hicieron esto, pues dijeron, bueno, ahí está la evidencia, ¿no? Entonces nosotros decimos que si ponemos todas estas cosas juntas, pues a fuerza tiene que ser vida. Y hubo toda una serie hubo discusiones literalmente a gritos, porque Trainman, que era uno de los opositores de la idea de que esto era un marciano, pegaba muchos gritos, y McKay, que era el jefe del otro grupo, era así todo tranquilito y hablaba bajito y así. Entonces, bueno, pero muy divertido, porque entonces discutían en los congresos y como para vender boletos. Y entonces, al final de cuentas, después de muchas discusiones, decidimos que estas cosas se podían formar por procesos que no requerían a la biología. Y es una discusión muy importante, porque es justo la discusión que vamos a tener, o sea, si vamos a Marte a buscar vida, lo hicimos una vez con Vikingo y no lo hemos vuelto a hacer. Estamos buscando que materia orgánica, que el clima, que donde había agua líquida, pero así un experimento diseñado para buscar microbios en Marte, eso no lo ha vuelto a ver desde el Vikingo, desde la nave Vikingo. Bueno, las naves Vikingo. Entonces, esto ejemplifica muy bien el problema de la astrobiología. ¿Cómo vamos a decidir cuándo es biología y cuándo son otros procesos, como por ejemplo procesos geológicos? Y este es nuestro problema cuando hablamos justamente de bioseñales. Ok. ¿Cómo es que podemos detectar bioseñales? La única forma en que vamos a poderlas detectar es a partir de la luz que nos llega del planeta o que atraviesa el planeta. Entonces está la radiación de la estrella, incide sobre la superficie del planeta y cuando va de salida la radiación, la superficie del planeta se calienta y entonces el planeta emite radiación infrarroja porque se calienta, y aparte refleja parte de la radiación que recibe de la estrella, y conforme va para afuera es absorbido por compuestos específicos, y cada compuesto
tiene colores en los que absorbe, y entonces se forma un espectro, y ese espectro es, como yo puedo decir, esos piquitos que están ahí, les dice qué compuestos hay en la atmósfera. Entonces yo puedo saber de qué está hecha mi atmósfera a partir de ver, de ver el espectro. También puedo darme una idea acerca de la superficie, porque la radiación que refleja el planeta depende de la superficie. Entonces, si ustedes están, por ejemplo, en un lugar donde está cubierto de basalto, que es esta piedra negra que está aquí en Ciudad Universitaria por todos lados, ese lugar va a ser muy oscuro, ¿no? Va a regresar muy poca radiación. O el océano, por ejemplo, el océano regresa muy poca radiación al espacio. Pero si un planeta estuviera, por ejemplo, cubierto totalmente de hielo, sí han visto que la gente que va a la Antártida y eso, utiliza unos lentes oscuros así grandototes, porque literalmente les quema la retina. Y es porque toda la radiación que están entrando al hielo directamente se regresa hacia afuera casi toda, ¿sí? Y eso pues se regresa, o sea, es como ver al sol directamente. Entonces, por un lado está la cantidad de radiación que regresa, que depende de lo que está hecha la superficie, y por otro lado está los colores específicos, que algunos son absorbidos por compuestos que están en la atmósfera. Entonces, en principio podemos determinar más o menos de qué está hecha la superficie y de qué está hecha la atmósfera de un planeta. Hay otra forma de obtener la información de la atmósfera de un planeta, que es a partir del tránsito. Entonces, si la estrella está de este lado, la estrella ilumina, y acá está la personita que está observando, entonces esa franja color beige cafezosa es la radiación de la estrella, ¿no? Que va desde la estrella hacia quien observa, pero entonces pasa por en medio por la atmósfera del planeta. Y entonces se genera un espectro de transmisión, porque para cada color, digamos, que hay zonas más opacas de la atmósfera, dependiendo de cuál es la composición de la atmósfera. Entonces, de esta manera, de hecho, ya estamos caracterizando atmósferas de planetas, solo que son planetas muy grandotes, como Júpiter más o menos, ¿no? Entonces son planetas tipo Júpiter que están muy cerca de su estrella, y de esa manera podemos caracterizar las atmósferas de exoplanetas, y es como se ha hecho hasta el día de hoy. Entonces podemos tener espectros como el de allá arriba, que son espectros reflejados y emitidos, en el infrarrojo emitidos, o espectros de transmisión. Y con esa información queremos saber si el planeta es habitable y si está habitado. Bueno, entonces, las bioseñales atmosféricas son aquellas que vienen de productos de la vida. Y aquí no me interesa definir a la vida, solo me interesa saber que la vida toma cosas del ambiente, los usa para generar su energía, comidita, etcétera, y bota cosas, ¿no? Y esos desechos de la vida son los que queremos detectar. De todos los desechos de la vida, hay algunos que están directamente relacionados con la generación de biomasa, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas produce la vida? La vida produce venenos, sudor, hormonas, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestra respiración, bueno, esa genera dióxido de carbono, ¿no? Y bueno, no hay forma de diferenciar un volcán de una persona, por ejemplo, ¿no? Así, a esa escala, ¿sí? Pero hay organismos que desechan otras cosas, hay organismos que desechan metano, y los volcanes no hacen metano. Hay otros procesos para hacer metano, pero los volcanes en particular no lo hacen, al menos que estén en el fondo del océano, ahí sí. Bueno, entonces, lo que tenemos que ver es como estos productos que genera la vida, que son suficientemente abundantes porque se utilizan justo para el metabolismo, ¿sí? Y que por supuesto, o sea, si encontráramos una molécula, por ejemplo, de una feromona, pues es complicado que una molécula de esas se forme así abióticamente, ¿no? O sea, por procesos biológicos, químicos, etc. La cuestión es que es tan poquito que va a estar muy difícil hacer eso remotamente, ¿no? Entonces necesitamos que estas cosas sean escandalosas, dijimos. Por eso necesitamos que estas bioseñales atmosféricas entonces estén generadas por vida que esté en la superficie y que vayan hacia la atmósfera de manera así escandalosa. Entonces, está este triangulito que hizo Sarah Seeger, que trabaja en el MIT. Entonces, vamos a ver
el ejemplo de la Tierra, ¿no? Entonces, en la Tierra tenemos un montón de productos del metabolismo, ¿sí? Hidrógeno, metano, bla, bla, ¿sí? De todos esos que están ahí, hay algunos que son gaseosos y otros no. Entonces, vamos a utilizar los gaseosos porque son los que se van a la atmósfera. Pero de esos, hay algunos que sí son gaseosos, pero son solubles. Y lo que sucede es que son solubles, ya sea que se regresan por la lluvia o se quedan en el océano, pero pues no van hacia, o sea, no se concentran en la atmósfera. Luego están los que otros organismos se comen, ¿no? Entonces, hay productos que se generan y de inmediato alguien más se los come y entonces ya, esos se perdieron. Entonces, si ustedes quitan todos esos, nos quedan un grupito de compuestos y la cosa es que hay que ver si esos compuestos no son también generados por volcanes o por química atmosférica, etcétera, porque entonces ya no podemos distinguir quién los hizo. Entonces, al final nos queda solamente el oxígeno y el N2. El O3 está ahí, el ozono está ahí, porque para que haya abundante ozono se requiere abundante oxígeno. Entonces, el ozono es un derivado del oxígeno, no lo produce la vida, pero es un derivado del oxígeno. Entonces, si encontramos ozono, podemos determinar si hay oxígeno. Entonces, este es un espectro de la Tierra. Este es el visible y este es el infrarrojo, ¿sí? De 1 para acá es el infrarrojo cercano y de 1 para acá es el visible, de 1 a 0.4 es el visible y luego está el ultravioleta. Y es la cantidad que refleja, la cantidad de radiación que refleja hacia el espacio. Y entonces lo que pueden ver, estas absorciones grandotas es agua, es vapor de agua. Entonces ahí sabemos que este es un planeta potencialmente habitable porque esa cantidad de agua requiere aguas en la superficie para poder tener mucha agua en la atmósfera. Entonces ahí está. Y luego están esas dos flechitas que están ahí, que esas son absorción de oxígeno. Y esta que está acá es absorción de ozono. ¿De dónde viene el oxígeno? De la fotosíntesis, claro. Dijimos, la atmósfera de la Tierra era dióxido de carbono y nitrógeno. Hace 2.500 millones de años, estos bichitos, llamados cianobacterias, fotosintéticos, lo que hacían era tomar dióxido de carbono, agua, luz, hacer su comidita con carbono, hidrógeno, algo de oxígeno, y les sobraba oxígeno, porque el dióxido de carbono tenía oxígeno, el agua tiene oxígeno, les sobra oxígeno, y el oxígeno lo botan al espacio. Hicieron un desastre, la Tierra fue un desastre por un ratito, se congeló porque el oxígeno destruyó el metano, bajó la temperatura, se congeló toda la Tierra, la mayoría de las especies en ese entonces, todas unicelulares, no consumían oxígeno, entonces pues obviamente se tuvieron que esconder o se extinguieron, no está muy claro, pero el caso es que estas cosas produjeron una catástrofe mayor en el planeta, o sea, si ustedes creen que estamos contaminando el planeta, estas hicieron una maravilla. Entonces, oxígeno, y pasaron de esta atmósfera de dióxido de carbono a una atmósfera de 21% de oxígeno, ¿sí? Seres microscópicos. Entonces, la idea es que la vida microscópica puede cambiar la atmósfera de un planeta al nivel de poderla detectar remotamente. Entonces, detectar vida microscópica con un telescopio. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, lo que vamos a hacer. ¿Podemos generar oxígeno de otras maneras? Bueno, sí podemos generar oxígeno de otras maneras. De hecho, en Marte y en Venus hay oxígeno. ¿De dónde viene ese oxígeno? Bueno, viene de que el dióxido de carbono se fotoliza, se divide por radiación ultravioleta y se forma monóxido de carbono oxígeno. Esos átomos de oxígeno se recombinan en O2 y en O3. Y entonces, esto que ven aquí es la línea de absorción del oxígeno en Marte y esto que está acá es la línea de absorción del ozono en Venus. Entonces, sí hay oxígeno y ozono en Venus. ¿Cuál es la diferencia de este oxígeno y ozono con el de allá, el de la Tierra? Bueno, el de aquí, de la Tierra. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si yo sé cuánto dióxido de carbono tienen esos planetas y yo sé cuánta radiación ultravioleta produce el Sol, yo puedo predecir eso, ¿sí? Entonces, otra vez, modelos numéricos que digan, miren, dada una estrella con esta radiación ultravioleta y una atmósfera con este dióxido de carbono, yo puedo producir tanto oxígeno y tanto ozono. Entonces, justamente parte del trabajo que yo estoy haciendo tiene que ver con ver los escenarios en los que podríamos generar, por ejemplo, falsos positivos. Entonces, las bioseñales atmosféricas, en realidad no se trata de decir, sí, vamos a buscar oxígeno, ¿sí?
sino se trata de entender el contexto planetario, o sea, cómo es un planeta, cuánta radiación recibe, qué tipo de atmósfera tiene. Y a partir de eso, entonces, podemos definir qué compuestos podrían ser bioseñales para ese planeta en particular. Requerimos entender, por ejemplo, la radiación de la estrella, requerimos entender a los planetas, cómo funcionan los planetas. Entonces, la astrobiología tiene una parte geo ahí, enorme, que también es muy importante. Entonces, la idea, ¿no? Aquí hay un resumen, ¿no? En principio podríamos tener estas bioseñales gaseosas, pero también, por ejemplo, podríamos tener bioseñales superficiales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las plantas, ¿no? Pues las plantas comen luz, ¿sí? ¿O no? Entonces, cuando ustedes le avientan luz a una planta, la radiación que les regresa es muy particular, porque claramente está el huecote que deja, o sea, hay una parte de la radiación que no regresa, que es la que se está comiendo. Entonces, eso que dice ahí, BRE, es el borde rojo de la clorofila, ¿sí? Y ese borde rojo de la clorofila es la absorción, así. Entonces, toda esta radiación que está de este lado, se le está quedando la planta para comer, ¿no? Y la de allá es la que está reflejando hacia allá, ¿sí? Entonces, en principio podríamos detectar pigmentos fotosintéticos, ojo, ¿no? Por la gente de biología que va a decir, no, es que la clorofila es muy específica. No, claro que todo eso es muy específico. Estamos hablando de pigmentos, ¿no? O sea, de que la vida diga, pues aquí hay un montón de energía, bueno, no va a decir eso, pero encuentra un montón de energía en la superficie porque está la estrella, y entonces la utilice. ¿Y cómo la va a utilizar? Pues con cosas, moléculas que recolectan luz, y a eso le llamamos pigmentos. Entonces, podría ser pigmentos los que funcionaran. Y luego están estos tres tipos de bioseñales, fueron ideas de Victoria Meadows. Entonces, la parte de lo temporal son estas variaciones. Por ejemplo, el dióxido de carbono, pues ya dijimos, ¿no? Lo producen los volcanes, o sea, ¿no? ¿Cuál es el chiste? Pero resulta que el dióxido de carbono en la Tierra tiene una periodicidad en la que aumenta y baja, ¿no? Y esa periodicidad ya no está tan fácil adjudicársela a un volcán, ¿no? ¿Y con qué tiene que ver? Justamente tiene que ver con las estaciones que tiene la Tierra, que cambian la temperatura y cambian la actividad microbiana, y entonces cambian la producción de dióxido de carbono. Y lo hacen periódicamente, ¿no? Así. Claro, esta periodicidad va para arriba en realidad, ¿no? Aquí en la Tierra, porque estamos calentando el planeta. Bueno, ok. Entonces la idea es que vamos a ver la Tierra como un puntito. Esta imagen que ustedes ven allá es la Tierra vista desde el Voyager, ¿sí? Así se ve, como un puntito, y así la van a ver, ¿no? O menos así, un puntito. Así vamos a ver los planetas, van a ser un puntito en nuestro telescopio. Y de eso vamos a sacar espectros que, por ejemplo, nos pueden decir si hay atmósfera, si hay metano, si hay agua, vapor de agua, si hay dióxido de carbono, si hay vida. Esa es la idea. Ahorita todavía no tenemos telescopios capaces de detectar espectros de planetas potencialmente habitables, o sea, planetas en la zona habitable de su estrella. Estamos en eso. Entonces, la idea es, a ver, estos es el radio de los planetas y estos son nuestros próximos telescopios. El James Webb Telescope, que es el que va a sustituir al telescopio espacial Hubble, y este es WFIRST, que es como el deseo de toda la comunidad astronómica de Estados Unidos, que les puso todos los huevos a esa canasta y Trump la quiere tirar. Bueno, esperemos que ya no gane. Pero mientras tanto, entonces, ¿qué es lo que están ustedes viendo? Ahí esa es la cantidad de radiación, digamos, la temperatura de equilibrio que se calcula a partir de la radiación de la estrella, ¿no? Que le llega al planeta. En equilibrio, no se preocupen mucho por eso. El caso es que si ustedes se van para arriba en la gráfica, los planetas están más cerca de su estrella, y si se van para abajo, están más lejos de su estrella, ¿no? Entonces queremos a los planetas que pues están acá abajito, ¿no? Lejos de su estrella y que están más o menos pues alrededor de esta zona y cerca, ¿no? Entonces, el telescopio espacial James Webb va para allá, ¿sí? Entonces va a poder observar esas cosas. WFIRST va a detectar planetas un poco más grandes, pero también planetas que son más, que van a estar más cerca. Y, bueno, los que vamos a lograr ver con espectroscopía, pues van a ser con James Webb allí, justo, ¿sí? O sea, esto que está aquí, ajá, esos son los exoplanetas que vamos a poder ver.
cuando salga James Webb lleva como 5 años de retraso, no sé. Según ya va a salir en 2 años, no sabemos. Bueno, entonces nuestra idea pues es, ahorita tenemos hasta Gaia y hasta TESS. TESS está detectando exoplanetas por el método de tránsito. Gaia está detectando posiciones de estrellas y de estrellas que nos permiten detectar exoplanetas por otros métodos. Hay grandes telescopios en tierra también que también pueden hacer esto. Entonces nuestra idea es ir hacia estos grandes telescopios que nos van a permitir detectar atmósferas de exoplanetas y entonces exoplanetas potencialmente habitables, y entonces podremos decirles si hay o no vida extraterrestre y se podrá perder la noticia como se perdieron la del marciano. Bueno, entonces pues gracias. Abrimos ahorita una ronda de preguntas. Por si alguien tiene alguna curiosidad. Entonces, más o menos, ¿en cuánto tiempo calcula que podríamos como dar una respuesta? Bueno, ¿en cuánto tiempo salen como estos telescopios que nos podrían dar una respuesta más específica de si hay vida o no? Pues James Webb nos llevan prometiendo que ya va a salir desde hace, ¿no? Esperamos que James Webb salga en los próximos 2 años, ¿no? O sea, va muy retrasado, en 2 años quizás. Y luego, bueno, entre que hacen las observaciones, digamos 5, ¿no? Pero van a ser, o sea, vamos a ver casos específicos y vamos a poder decir si ese es o no, ¿no? Pero no es que vayamos a hacer así un muestreo completo. O sea, esto no es así, no vamos a cubrir ni siquiera el vecindario del Sol, ¿no? O sea, esto es aquí 2 o 3 planetitas que vamos a poder ver, ¿no? En 10, 15 años es posible que tengamos más instrumentos con los que podamos ver más casos, ¿no? Entonces, a lo mejor ustedes cuando cumplan 50 o 60 van a... ¿Sí? Cuídense, no se mueran antes. Coman frutas y verduras y no se mueran. Estaba ahorita diciendo que parte del método que se usa para determinar la habitabilidad de un planeta es tratar de ver si hay compuestos que son exclusivamente producidos por organismos vivientes en la atmósfera de un planeta. Bueno, yo tengo la pregunta, si un planeta podría ser habitable, pero carecer de alguna forma de vida... Pero no habitado, sí. Ajá. ¿Y qué tan probable es? No tenemos estadística de tal cosa. Sí, no tenemos. No sé. Y la gente de biología todavía no nos dice, ¿no? Porque si supiéramos como las condiciones exactas, ¿no? De cómo se generó la vida en la Tierra, entonces podríamos decir, bueno, miren, dadas estas condiciones, pues, vamos a tener vida, ¿no? Pero hasta ahorita lo que tenemos es como contextos geológicos muy generales, ¿no? Que es lo que usamos para Marte, por ejemplo, ¿no? Decimos, bueno, había agua líquida, había volcanes, había... Entonces, pues, a lo mejor hubo agua, o hubo vida en Marte, pero hasta ahorita no la vemos, ¿no? Entonces, ¿qué tan probable es así que surja la vida dadas ciertas condiciones? Hasta ahorita no parece tan fácil, pero bueno. Yo una vez leí que ya había un experimento que replicaba ciertas condiciones, no todas, pero que usando modelos podían replicar lo que las reacciones químicas llevaron a la generación de un ADN primitivo. Tenemos un montón de experimentos, porque el ADN solito no es la vida, ¿no? Entonces tenemos experimentos montones que generan proteínas, bueno, aminoácidos, proteínas, o sea, las proteínas que se derivan de ellos, o que se forman con los aminoácidos, tenemos bases, tenemos experimentos que forman como, ¿no? Membranas, así. Pero en realidad, o sea, sabemos que todas esas cosas se pudieron formar, ¿no? Bajo concentraciones de ponerle esto y el otro y aquello, o sea, pero no tenemos una visión unificada de todo eso, ¿no? O sea, de ahí a la célula, esa es la parte que todavía no está, ¿no? O sea, sabemos que los caminos están allí, por eso decimos que pues sí, la vida pudo haber surgido en otros lados, porque sabemos que hay reacciones químicas que producen estos primeros bloquecitos, ¿no? Y luego hemos visto como el proceso de los siguientes bloques y así, pero ya todo unificado es la parte que todavía no.
¿Se sabe si la producción de oxígeno resultante de la fotólisis que nos decía ahorita puede llegar a producir una concentración de oxígeno similar a la que pueden llegar a producir los procesos biológicos y genéticos? Sí, sí se puede. Es un falso positivo, sí. Tenemos que ahora también, o sea, es parte de las cosas que estamos trabajando. Sí. En la diapositiva 3 había un cuadro que decía los planetas que se han detectado por tránsito, por observación directa. Ajá. Y tengo la duda principalmente en la de observación directa. ¿Qué planetas se han detectado y cómo se observan directamente? Por imagen directa, pues son unos cuantos, y están muy lejos de la estrella, porque la cuestión es que tienes que tapar la luz de la estrella, porque básicamente lo que haces es como ver el foco y tener ahí la mosquita, ¿no? Entonces esto te deslumbra cualquier telescopio. Lo que tienes que hacer es tapar la estrella. Y tenemos dos métodos. Uno es así físico, o sea, casi le pones el dedo, ¿no? Es la coronografía, o sea, le pones una cosita, lo bloqueas, y entonces con eso ya ves lo que está alrededor. Pero claro, ese bloquear, pues básicamente bloqueas como toda la zona habitable y eso. Entonces ya los exoplanetas que están ahí ya los detectas lejos, o sea, estoy hablando de 10 unidades astronómicas, o sea, 10 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Entonces están muy lejos. Y la otra es con interferometría, pero igual, ¿no? Porque generas un patrón de interferometría. ¿Estudiaste física? Bueno, no sé si tenga sentido que la interferometría básicamente consiste en interferir la luz de la misma estrella, ¿no? Entonces, en principio, la interferencia, pues lo que hace es que restas las dos señales y en principio te quedaría una línea plana, pero no es así porque vienen ondas de muchos tamaños. Entonces, lo que hace es generar un patrón de interferometría. Y ese patrón de interferometría también ocupa un espacio. Entonces, no puedes tampoco ver planetas muy cerquita. Entonces, otra vez, ¿no? Tú estás hablando de planetas que están muy lejos. Pero sí se pueden observar. Tenemos así las fotografías. O sea, son puntitos, ¿no? También tampoco es que no crean así que ven así todo, ¿no? Son puntitos. ¿Sí? Bueno, para concluir, la Sociedad Astronómica Nibiru otorga la presente constancia por su participación en el ciclo de conferencias de lo masivo a lo fundamental, Mujeres en la Ciencia, llevado a cabo en la Facultad de Ciencias, UNAM, el día 31 de octubre del 2019 con la ponencia Mundos Habitables a la doctora Antígona Segura Peralta. Muchísimas gracias. Como saben, cada semestre organizamos un ciclo de conferencias y de pláticas en Nibiru. Bueno, Nibiru no se llama unas zonas aquí, supongo que no se llaman actividades y conferencias y debates. Nosotros somos una sociedad astronómica que se dedica